Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy trataremos el video clases número 2 del curso Vectores. Tenemos el tema representación gráfica de vectores por componentes. No por puntos ni coordenadas, sino por componentes. Entonces tenemos el siguiente vector, el vector A, que es igual a la componente de x2 y a la componente de y4, ¿ok? Vamos a ver. Primero recuerden que aquí tenemos un vector. ¿Por qué vector? Porque tiene esta flechita en la parte superior. Este es el vector A. Puede ser cualquier letra del alfabeto. Puede ser en minúscula o como está aquí en mayúscula, ¿verdad? Aquí tenemos en la componente de x, que es 2 en positivo, y la componente de y, que es 4 en positivo, ¿ok? Vamos a recordar algunas características del plano cartesiano. ¿Cómo está conformado? Tenemos la abscisa de x, que siempre la consideramos primero, siempre va en primer lugar, y la abscisa en y, ¿verdad? Entonces vamos a organizar los términos, que en este caso serán números de uno en uno. Pueden ser de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, puede ser. Pero vamos a comenzar con números pequeños como ejemplo, ¿verdad? Aquí tanto en la abscisa de x como en y, en la parte superior, van a ir los términos positivos, únicamente positivos. Y en la parte de abajo, tanto en la abscisa de x como en la de y, van a ir los términos negativos, ¿verdad? Entonces, como dije, vamos a comenzar de uno en uno. Ahí está el 1, el 2. Está tabulada, en este caso, la información para ir organizándola bien. El 3, el 4. Puede ir el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etcétera, etcétera. Esta flecha nos indica que estas cantidades pueden ir hasta el infinito, ¿ok? Las flechas nos indican que las cantidades pueden ir hasta el infinito. Ahora tenemos en la abscisa en y, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Asimismo la flecha nos indica hasta el infinito. Vamos con lo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En la abscisa de x también vale infinito. Y en la abscisa de y, 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok, ahora sí, vamos a encontrar, a ubicar, ¿verdad? Este vector A con la componente de x, ¿verdad? 2 en positivo y la componente de y 4 positivo. Entonces nos indica que comenzamos primero desde el origen, desde el 0. Este vendría a ser el 0, ¿verdad? De aquí en positivo 1, 2, 3, 4, de aquí en negativo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿verdad? El 0 es un número neutral. Ahí tenemos la componente de x, que es 2 positivo, y la componente de y, que es 4 positivo, ¿ok? Nos dice que en x tenemos que ir 2 hacia la derecha, en positivo, ¿verdad? 2 en x2. Aquí tenemos x y nos dirigimos 2 hacia la derecha. 1 y 2. Hasta aquí vamos a llegar. Y ahí trazamos, ¿verdad? Ahora dice 4 en y. La componente 4 en y. Mire, acá está y es positivo. El número es positivo, nos vamos hacia arriba. 4. ¿Verdad? 4 hacia arriba en positivo. Trazamos y tenemos 4 en positivo hacia arriba. En y, miren, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? En este momento que hemos trazado la componente en x y la componente y, podemos trazar nuestro vector A. Y lo hacemos. Ahí está el vector A, ¿verdad? Hemos encontrado el vector. Muy fácil, ¿no? Hagamos otro ejemplo. Miren, ahora con este vector A también, pero tenemos
la componente en X negativo, menos 1, y la componente en Y positivo, 3, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Verdad? En X, menos 1 hacia la derecha, ¿verdad? En X menos 1 hacia la derecha. Les explico. Miren, menos 1, estamos en negativo, entonces trabajamos en este lado de acá. Menos 1, cogemos de aquí hasta menos 1. ¿Ok? Y trazamos menos 1. Y después nos dice en Y 3 hacia arriba, porque está en positivo. En este caso hacia arriba, ¿verdad? Positivo. Ahí está, 3. En Y positivo. Fuera negativo nos iríamos para abajo en Y. Pero es positivo. Miren, 3. Ahora sí podemos trazar nuestro vector A, ¿verdad? Luego de haber trazado las componentes en X y Y. Ahí hemos encontrado otra vez el vector A, ¿verdad? Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Te agradeceremos mucho esa muy buena actitud. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Estamos tratando un interesante tema: representación gráfica de vectores por componentes. Mire, tenemos otro vector, tenemos tres vectores para hacer tres ejercicios, ¿ok? Ahí tenemos el plano cartesiano ya organizado, como les indiqué en la primera vez, ¿verdad? Ahora sí, vamos a trabajar con la abscisa en X, que es la primera en considerar, y luego la abscisa en Y, que es la primera, en segundo lugar se la considera. Veamos, a ver, vamos a ubicar este vector B con sus componentes en X5 positivo y en Y0. Miren, en X5 positivo nos vamos en positivo hacia acá, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el primer punto. Y en Y0, y recuerden que este es el 0, 0. Nos quedamos aquí mismo. Entonces trazamos el primer componente. Ahí está en 5. Recuerden que la flecha tiene que llegar hasta donde está la rayita negra, no antes ni después, porque estas flechas tienen una medida, tienen una magnitud. Los vectores tienen una medida que tiene que ser exacta. Luego hemos encontrado el vector B. Vamos a encontrar el vector siguiente, que es el D, con la componente de X en 0, o sea aquí en 0, el 0 es neutral, ¿verdad? No es ni negativo ni positivo. Y la componente en Y, que está en negativo, miren, hacia abajo, en Y, este es Y, hacia abajo, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, el primer punto teníamos aquí y el siguiente a 4. Y trazamos el siguiente componente. Miren, ahí está. ¿Ok? Hemos resuelto el primer ejercicio, ahora el segundo, y tenemos el vector D. Vamos a hallar ahora el vector C con su componente en X menos 3, para acá. Acá está en X menos 3 para acá. Y en Y menos 5, ¿verdad? En Y es esta vertical, la axis vertical, para acá, hasta acá, 5, ¿verdad? Entonces tenemos menos 3 aquí en Y y menos 5 acá, ¿ok? Ya imaginariamente, a veces las líneas son imaginarias, pero nosotros con la mente tenemos que trazar ya la ubicación. Ahí tenemos menos 3, ¿verdad? Y tenemos menos 5, ¿ok? Y trazamos nuestro vector, el vector C. Y hemos encontrado el vector C, ¿ok? Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, compartir este video y suscribirte. Te agradeceremos esa linda actitud. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Tenemos otro ejemplo muy importante del tema representación gráfica de vectores por componentes. Tenemos, miren, ojalá que se hayan dado cuenta de algo. Miren, aquí ya no tenemos vectores. Miren, aquí ya no es un vector porque no tenemos la flechita en la parte superior. Aquí ya son coordenadas o puntos, ¿verdad? El punto de X y el punto de Y, igual acá. Acá sí tenemos un vector, pero vamos a tratar esto primero, ¿verdad? Vamos a encontrar
este punto de A y este punto de B. De X en X3, mire aquí, y en Y5, 3, y nos vamos hacia arriba hasta 5. Aquí tenemos el primer punto. Aquí vamos a ubicar el primer punto. Mire, 3 en positivo y 5 positivo en Y. Y este de acá, el B, en X menos 1, aquí. En X, aquí tenemos X menos 1, está aquí, aquí. Y en Y2, está aquí. Entonces aquí tenemos el primer punto, aquí el segundo punto, ¿vale? Ya imaginariamente deben ustedes ya realizar el ejercicio. Tenemos el primer punto, el A, y el segundo punto en B, ¿ok? Como les explico nuevamente, por si acaso no hayan entendido. Miren, en A tenemos 3 en X, aquí está, 3 en X, y 5 en Y, 5 en Y, miren. Entonces 3 en X, 5 en Y, da aquí, el primer punto. Ahora el punto B, en X menos 1, aquí está, en X menos 1, negativo, está aquí, mira, y 2 en Y, está 2 acá en Y. Entonces el otro punto aquí, y aquí tenemos, ¿verdad? Trazamos, en este caso, el vector AB, que es el de acá. Miren, ahora vamos a ver, a encontrar los componentes. Hemos encontrado el vector AB, mire, encontramos este vector AB. Ok, ahora vamos a encontrar las componentes. Recuerden que estas no eran componentes, sino son puntos o coordenadas. Mire, acá sí vamos a encontrar las componentes, ¿ven? Tanto de A como de B. ¿Cómo lo hacemos? Miren, recorremos a un detalle, ¿verdad? No vayan a confundir, ¿verdad? El vector AB, que este es el vector AB, miren, que tiene sentido, este sentido para acá, ¿verdad? Que el vector BA, que sería un sentido contrario, mira. El vector AB tiene un sentido para acá, miren, hacia acá, y el sector BA tendrá un sentido contrario. Así, no vayan a confundir eso, ¿verdad? Son dos vectores diferentes. Entonces, decía que vamos a encontrar las componentes de A y B, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Miren, consideramos desde este punto de aquí hacia abajo. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3. Y de acá consideramos 1, 2, 3, 4. La vertical, que en este caso es Y, menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué menos 3? Porque estábamos dirigiéndonos hacia la parte inferior. Por eso es menos 3. Miren, nos estamos dirigiendo para acá, hacia la parte inferior. Y acá menos 4, ¿verdad? Porque recorremos 4 espacios. Menos 3 en Y, en la axis Y, y menos 4 en la axis de X. Ok, esos son los componentes de este vector A y B, ¿verdad? Ahora si queremos, miren, ahí está, podríamos decir que el componente A y B está compuesto por menos 4 en X y menos 3 en Y, ¿ok? Muy bien, ahí hemos encontrado los componentes. Vamos a ver, si queremos encontrar de otra manera, vamos a comenzar desde el origen para encontrar de otra manera ese vector A y B, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, recorremos 3 en X, menos 3 en X, miren. Aquí tenemos menos 3 en Y, mejor dicho, y luego menos 4 en X. Tendríamos que haber comenzado primero en X, ¿verdad? Menos 4 aquí en X y después menos 3, pero no importa en este caso, ¿verdad? Ahí está. Y trazamos nuestro vector. Trazamos nuestro vector A y B. De otra manera, ¿okay? Comenzando desde el origen. Entonces podríamos decir que aquí están los componentes menos 4 y menos 3, que lógicamente es lo que queríamos comprobar. Miren, y lo es. El vector A y B tiene sus componentes menos 4, menos 3. Les agradecemos, señoritas y señores estudiantes. Vamos a seguir con lo que es el ejercicio de este tema, ¿ok?
Bien, van a realizar el siguiente ejercicio, cogen su esfero, su cuaderno y practican el siguiente ejercicio. Miren, tenemos los vectores y tenemos los siguientes ejercicios. Hacen lo mismo pero con diferentes cantidades que tienen acá, ¿verdad? Hacen lo mismo, la misma técnica y resuelven este ejercicio. Les agradecemos vuestra constancia en este curso de vectores que cada día está más interesante. Te esperamos el siguiente video clase. Recuerda, señorita y señores estudiantes, darnos like, compartir este video y suscribirte. Te agradeceremos mucho esa linda actitud. Te deseamos un exitoso día de 24 horas y te recomendamos los videos que están en pantalla.